Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Un Bocadillo Más. Mi nombre es Mili y estamos acá con Luis. ¿Cómo va, Luis? ¿Todo bien? Todo bien, Mili, ¿vos? Todo bien. Y hoy, como habíamos prometido en los anteriores episodios, nos toca ahora profundizar temáticas bien complejas de Monster, que claramente no podíamos usar los otros episodios tanto para eso, porque si ya quedaron largos, iban a quedar muchísimo más largos. Y para eso también tenemos un invitado súper especial que vino a sociabilizar también todo su conocimiento y ayudarnos un poco a desmembrar para lo que hoy estamos acá, que es analizar los cuentos en Monster. ¿Cómo va, Javi? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, como dijiste, Emily, vamos a arrancar con estos episodios que tenemos dedicado a abordar alguna temática. Ya hablamos de la trama, ahora vamos a hablar de literatura, porque justamente Javier es profesor de lengua y literatura y fanático también de Monster, así que es la combinación ideal para este programa. También te saludo, Javi. Estamos muy contentos con tu incorporación para este episodio. Si les parece, arrancamos con el primer cuento, que es Un monstruo sin nombre. Este cuento que aparece más o menos promediando la serie cuando Johan encuentra ese muy lindo libro que lo encontré en un formato muy parecido a la venta. Son 45 páginas que lo necesito ya en algún momento a comprarlo. Y que bueno, tiene las ilustraciones y algunos cuentos de Buonaparta. Como comentaba, bueno, lo conocemos luego de que Johan se desmayara en la biblioteca. Que después aparece Lotte, que lo lee en la estación de tren, cuando le esperaba a Nina. Hace mucho tiempo, en un país muy lejano, vivía un monstruo sin nombre. El monstruo deseaba un nombre, y lo deseaba tanto que apenas podía pensar en otra cosa. Un buen día, el monstruo emprendió un viaje para buscar el nombre que tanto anhelaba. Pero el mundo es demasiado grande. Y por ello, el monstruo decidió dividirse en dos mitades. Una mitad se fue al este y la otra hacia el oeste. La mitad del monstruo que había ido hacia el este encontró pronto una aldea. Y en esa aldea, a un herrero que trabajaba le dijo: «Oye, herrero, quiero que me des tu nombre». «¿Pero qué tonterías dices? Eso nunca», replicó el herrero. «Si me das tu nombre, me introduciré en tu cuerpo y te transmitiré toda la fuerza que te falta», prometió el monstruo. «¿En serio? Bueno, si de veras vas a hacerme más fuerte, te lo doy», respondió el herrero. Entonces el monstruo se introdujo en el cuerpo del hombre. A partir de ese momento, el monstruo se convirtió en Otto el herrero. Otto era el más fuerte de la aldea. Sin embargo, un día... «Mírame, mírame. Mira qué grande se ha hecho el monstruo que hay en mí. Grush, grush, ñam, ñam, grum, grum, glox». El monstruo, que tenía mucha hambre, se había ido comiendo al herrero por dentro. Y así fue como el monstruo se quedó otra vez sin nombre. Al poco tiempo, lo intentó de nuevo con un zapatero llamado Hans. Grush, grush, ñam, ñam, grum, grum, glox. Al comérselo, volvió a quedarse sin nombre. Lo intentó también con un cazador llamado Thomas. Grush, grush, ñam, ñam, grum, grum, glox. Pero se lo comió también y volvió a quedarse sin nombre. Al final el monstruo decidió buscar un hombre en el interior del castillo. Al entrar, encontró a un niño enfermo. «Si me das tu nombre, yo te haré fuerte como un roble», le dijo el monstruo. «Si logras que me recupere y me ponga sano y fuerte, mi nombre es tuyo», replicó el niño. Y así fue como el monstruo se introdujo en el interior del pequeño.
El niño se curó milagrosamente. El rey estaba de lo más contento. El príncipe se ha curado, el príncipe se ha curado. Al monstruo le gustó el nombre del príncipe. Y la vida en el castillo le gustó también. Por eso, y aunque se moría de hambre, hizo esfuerzos por contenerse. Un día tras otro, cuando el hambre le acechaba, el monstruo esperaba paciente a que pasara. Pero llegó el día en que el hambre fue tan acuciante que... ¡Mírame, mírame! ¡Mira qué grande se ha hecho el monstruo que hay en mí! Y entonces se comió al rey y a toda la corte de una sentada. Grush, grush, ñam, ñam, grum, grum, glox. Como se encontraba muy solo, decidió emprender de nuevo otro viaje. Y anduvo, y anduvo. Un día, el principito huérfano se encontró a la otra mitad del monstruo que había ido hacia el oeste. Ya tengo nombre, ¿sabes? Un nombre muy bonito, le dijo el monstruo del oeste al príncipe. ¿Para qué sirve un nombre? Sin nombre también se puede ser feliz. Míranos a nosotros, somos monstruos sin nombre. Y con estas palabras el monstruo del este se comió al del oeste. Ahora que por fin había conseguido un nombre, no tengo a nadie que me llame para recordarlo. Con lo bonito que es mi nombre, Johan. ¿Qué les parece de qué trata este cuento? ¿Qué conexiones con la historia encuentran? Con la historia, todas. Básicamente es casi parte de lo que le da sentido a Monster. Prácticamente porque es el cuento que trata sobre el nombre, que de alguna forma es lo que rodea toda la trama del manga y del anime. Y creo que también pasa por lo importante de nombrar cosas. Nuestro lenguaje o la forma en la que nosotros hablamos va creando la realidad en la que existimos. Nombrarnos nos conforma como personas. Creo que este cuento habla un poco de eso, y repito, todo el manga habla un poco de esto, de qué es la identidad y cómo se va conformando esa identidad. Obviamente podemos hacer análisis un poco más profundos con respecto a qué significa tener un monstruo en el interior y que el monstruo esté hambriento, o qué significa eso de intentar detener el monstruo interior, de que te termine consumiendo, pero a una lectura más simple, lo primero que surge a la vista es esto, es la idea de la identidad y de qué es lo que te nombra, qué te conforma como persona o qué es lo que te da identidad, básicamente. A mí me da... primero me gusta mucho que todos los cuentos en sí, en particularmente este, sea un muy típico cuento infantil. Es muy típica la estructura que tiene, esto de la repetición, que sea 3 a los que se come, como que el número 3 está bastante ligado es el número mágico en los cuentos infantiles para niñes y demás. Es algo que me parece que tuvieron en consideración porque está bien, eran cuentos para niños, entonces queda muy bien ese tipo de estructura, la repetición en los personajes, son pocos personajes, entonces te lo aprendes rápido. De hecho, bueno, tal vez eso quedará para más adelante cuando terminamos de hablar de los 3, pero hasta yo tengo una cierta teoría de que están los 3 totalmente conectados. Y me parece que es como dice Javi, toca los temas fundamentales de Monster. Por un lado la identidad y por otro lado el origen del monstruo. Bueno, ¿de dónde sale el monstruo? ¿El monstruo se come al humano o el humano se apropia de esa monstruosidad? Como, ¿qué es lo que vino primero? Es mi panel preferido, el de Johan leyendo el cuento y el grito, tipo esa imagen la ves y ya tiene sonido propio. Es una de mis partes preferidas. Y nada, bueno, es como hablábamos antes, es como el medio que te está explicando la trama del conflicto o varios conflictos que vas a encontrar en Monster. Sí, es como el cuento sobre el que se basó la crianza de Johan, más o menos. Tanto la crianza como también la relación con su hermana, ¿no? O sea, en verdad en ese cuento está como una analogía de Johan y de Nina o de Ana
cada uno haciendo su camino, encontrando la bondad o la maldad en el mundo, siendo parte de esa maldad y de esa bondad. Y también un poco ese, no sé si juego o cualidad de Johan, que es el tema de esa doble personalidad. En algún momento se planteó como que él tenía una doble personalidad o un trastorno de múltiple personalidad. Supuestamente era real, bueno, según algunos personajes era algo que le estaba pasando y otros que estaba Johan jugando con eso para entretener a Tem, a confundirlo o mantener ese interés. El monstruo que va para el oeste y para el este, que pueden ser Nina y Johan, y también Johan mismo, ¿no? Ese Johan carismático, bondadoso, empático, que en algunos momentos de la serie vimos, y también ese Johan que te manipula y te hace llevar al lado monstruoso de tu vida y termina generando toda la maldad que vimos. Me quedé pensando en esto que nombraba Mili del número 3, que es algo que se repite en absolutamente todos los cuentos clásicos, que tiene como un significado muy especial, y que es verdad que en los 3 cuentos, o sea, analizándolo desde ese punto de vista, es verdad que los 3 cuentos tienen esa idea clásica de marcar ciertos, de la fábula, del cuento clásico, del cuento infantil, y que al mismo tiempo, si lo analizamos un poquito más, no sé qué tan infantil es. No sé qué tanto se lo daría a un hijo o un niño para leer realmente. Y eso en algún punto pasa con absolutamente todos los cuentos clásicos. Cualquier cuento clásico termina de alguna forma pseudo violenta, por decirlo de una manera, si lo pensamos. Todos terminan con una muerte, con algún tipo de violencia, y también. Entonces, esa dicotomía también entre qué es un cuento infantil y qué no, o cómo en la literatura infantil muchas veces es denigrada frente a literatura más especial, más elevada, por decirlo de una manera, que incluso también pasa dentro del manga. O sea, en el manga, cuando se plantea esto de, están buscando, que el detective está buscando los libros infantiles, medio que también todos lo tratan como, ¿para qué estás buscando eso? ¿Por qué estás buscando? O sea, como que se le caen de risa la cara de que esté buscando literatura infantil, que eso tenga algún tipo de significado. Y está bueno también eso, que todo este conflicto que te cae con los niños dentro del manga, también se revea en esto, en qué es lo infantil o qué es lo que le puedo llegar a darle a un niño, a una persona infantil, a un infante, qué le puedo contar o cómo le puede llegar a chocar ciertas historias cuando se las contamos. Sí, obvio, que creo que también pasa, bueno, de hecho antes de empezar hablábamos con Luis, ¿no? De los cuentos clásicos originales y de los crueles que son y de lo terribles. Y bueno, estos niños que nosotros conocemos en el anime y en el manga de Monster son niños inmersos en contextos súper crueles. Tipo, hablando de eso, lo primero que me acuerdo es del juego de la azotea, en un juego casi suicida que lo juegan los niños. Es como un contexto súper hostil en el que viven, y claramente era muy hostil el contexto en el que ellos escuchaban estos cuentos también. Y con lo que decía Luis antes de esta idea como del monstruo viajando y comiéndose a otros personajes, como no sé, al carpintero, al herrero y demás, como que Johan también hace un poco ese camino de viajar e ir comiéndose de manera metafórica a muchos personajes a lo largo de ese camino. De hecho, antes de que terminara el arco de la biblioteca, casi que había expropiado una identidad que no era de él. Como esto de, bueno, él también crea otras personalidades, que si bien siempre es él, es el mismo monstruo, medio que él se va como ahí camuflando en los distintos lugares que quiere llegar de poder o con las familias que lo adoptaban y demás, y destruyendo después todo eso. Como que llega, claro, destruye y se va, como el monstruo. Pero sumado a esto, también lo que podemos pensar es que si bien él va creando monstruos, la gente que lo rodea también se convierte en un monstruo, ¿sí? Porque todos los que lo rodean a él, de alguna forma quieren como agradarlo y buscar la forma de lograr que todo sea igual de violento como se está buscando. O sea, sí. Es como el pueblo del final. O sea, el pueblo del final, creo que Johan ni siquiera estaba pensando en ir ahí. Y de pronto es como lo llevan ahí porque está pensado para que haya una masacre. Y cae y él no hace nada o no parece que haga nada, básicamente, porque no está más que estar ahí.
Y por ahí esto, te referido al cuento, tiene que ver con eso. O sea, el monstruo del cuento que está buscando una identidad, es un monstruo porque el cuento nos dice que es un monstruo. Pero en realidad, los que se convierten en monstruos son las personas que se lo comen, no el monstruo en sí. Wow. Me gustó. Como me hizo recalcularme 300 cosas. Sí, que van adaptando, bueno, esto que se dice, ¿no? De cuando uno ve el abismo también lo ve a uno, ¿no? Creo que les quita o les saca ese aspecto johanesco de cada persona, por así decirlo, y hace que terminen tomando parte de ese discurso que Johan quiere, o de esa ética moral o forma de vida que Johan en algún punto como también pregona e impulsa. Y también sobre el final del cuento, en el que Johan, o ese monstruo, devora al otro y termina quedando solo. Y el cuento dice, bueno, no queda nadie para que lo llame, pese a que Johan era un hombre tan lindo. Es parte también del plan que él en teoría tenía, que era matar a todas las personas que conocían el nombre de él, y en ese suicidio perfecto, ¿no? O sea, que nadie conozca su existencia. En algún punto como que, bueno, está basado, por eso decía también, en la crianza de Johan, ¿no? O sea, su vida está plasmada en el desarrollo de ese libro, que hubiera sido lo que hubiera pasado si él hubiera completado su misión, que la termina modificando al final igual, cuando Roberto, medio moribundo, le pregunta a Johan qué onda su plan, o si él lo puede ver, y él como que dice, no, o sea, ya fue, y termina matándolo. Y termina primando otro de sus planes, me parece, que es el de, bueno, mostrar que hasta la persona más buena del mundo puede caer ante su idea de que todos tienen un poco de maldad, ¿no? Sí, es que creo que eso también va bastante de la mano con la personalidad de Johan. Como que, y medio de lo que hablábamos en episodios anteriores con esto de lo impredecible y de lo absurdo también, de todo su accionar. También antes de terminar el arco de la biblioteca, su plan era otro y cambia. Que también creo que tuve una charla con Roberto y es como, bueno, no, vamos a ir por otro lado. Como que constantemente se adapta a lo impredecible también. O bueno, surge eso y va por otros lados. Igual es como, sí me quedó muy resonando eso que decías vos, el final del cuento de, bueno, ya no hay nadie que lo nombre, veo que es como termina sucediéndole a él, porque al inicio casi, de hecho, ningún personaje sabe quién es él, nadie sabe quién es Johan, hasta que, bueno, nada, inicia todo, pero bueno, está como esta contracara de él destruyendo a todos los que sí saben su identidad. Suponiendo que se llama Johan también él, ¿no? Porque decía Dersten Javier, o sea, el tema de la identidad, no sabe quién es. Incluso no sé si él mismo sabe su nombre, que sí al final de la historia lo conoce Tenma y se lo dice al oído la madre, y que se llama Johan en algún punto porque el general Wolf, cuando lo encuentra ahí en el medio casi del desierto, lo encuentra con ese libro bajo el brazo, en el que dice Johan, entonces dice, bueno, vamos a llamarlo Johan. Más o menos creo que ese es el recorrido que hace en el relato, ¿no? Sí, sí. Y el otro es como, el otro monstruo, también es como decías vos, puede ser como un poco Nina. Digo, toda esta parte en el final cuando se encuentra con su otra mitad y la otra mitad le dice, bueno, pero podés ser feliz sin un nombre. Mirá, somos monstruos, no tenemos nombres y somos felices igual. Bueno, Nina no tenía las mismas tal vez necesidades o no estaba tan peleada con su tema identitario como él y sigue otro camino. O por lo menos, bueno, trata de iniciar otro tipo de camino. Claramente no es el mismo que el de Johan. Y algo más con el tema de los nombres, ¿no? Que estábamos recién comentándolos. A lo largo de la historia también, creo que hasta lo escuchamos en la cinta que roba Zook, en el que se escuchan también nombres. Que le preguntan, ¿cómo te llamas? Otto, Henke, Johan. No sé si también están en otros personajes esos nombres, que si no me equivoco son los nombres de los hijos adoptivos, o sea, el nombre que le ponen también los padres adoptivos a Johan. Eso no me acuerdo si es así, pero bueno, en la historia aparecen esos nombres que eran parte de los personajes del cuento del monstruo sin nombre. Sí, aparte creo que varios de los compañeros de Johan, o quienes compartieron el espacio con él en el orfanato en esa época, después también aparecen, que había, creo que aparece un general o un personaje que uno de ellos era su hijo, y
bueno, también está todo el tema con, bueno, cómo se llamaba y cómo lo llamaban, el que le gustaba comer chocolate. El otro cuento que nos llega en esta historia es el de la historia del hombre de los ojos saltones y el hombre de la boca grande, que aparece cuando Nina, luego del episodio, si no me equivoco, de la biblioteca, se desmaya y la rescata el hijo de Franz Buonaparta, el autor de todos estos cuentos que vimos en la obra. Ya sé, hagamos un trato, dijo el diablo. No, no y no, no quiero, dijo el hombre de los ojos grandes. Vale, hagamos un trato, dijo el hombre de la boca grande. Y en un santiamén, en el jardín del hombre de la boca grande, florecieron 1000 flores distintas. El hombre de los ojos grandes era tan pobre que se moría de hambre y ya no sabía qué hacer. En cambio, el hombre de la boca grande se pasaba los días riendo feliz y contento y saciaba su apetito con las deliciosas frutas de su jardín. Por eso, no se percató de que el jardín empezaba a morirse. Cuando quiso darse cuenta, ya era tarde, y el hombre de la boca grande no pudo hacer más que sollozar en un jardín cuyos árboles y flores estaban marchitos. Deseó no haber pactado jamás con el diablo. El hombre de los ojos grandes, por su parte, se moría de hambre. Sus enormes ojos vertían lagrimones sin descanso. Ojalá hubiese aceptado aquel trato, pensaba. Ya sé, hagamos un trato, dijo el diablillo. ¿Qué les pareció este cuento, que es bastante corto? Son un par de renglones nada más. A mí me llamó poderosamente la atención este cuento. Particularmente porque creo que es muy circular el cuento. Tiene esto de que empieza con lo mismo que termina, empieza con la misma frase con la que termina, del diablillo pidiendo hacer un trato, y siento que el conflicto del cuento, lo que mueve el cuento, termina siendo extraño de alguna forma. ¿Por qué ninguno de los dos personajes hace nada para cambiar su situación? ¿Por qué el niño de los ojos grandes se queda llorando, triste, porque no consigue nada, mientras el otro se come todo y cuando se termina de comer todo se da cuenta que se acabaron las cosas? O sea, ¿qué es lo que lleva a estos dos personajes a no intentar modificar la situación en la que están viviendo? Y cómo cuando termina esta situación es como volver a empezar, o sea, de alguna forma van a volver a hacer un trato con el diablillo, para conseguir lo que no tienen, de alguna forma, o para darse una idea de ese sentido. Nada, eso me llamó poderosamente la atención. O sea, lo leí como 3 o 4 veces en un principio, como para llegar a entenderlo bien, y me quedó igual dando vueltas como tipo, hay algo raro en este cuento que no me termina de cerrar. Sí, es un cuento particular. Es, bueno, como re cortito y bastante conciso. A mí siempre lo que me llevó si bien para mí el monstruo sin nombre es como bastante simbólico y representativo de lo que podría ser Johan y Nina, para mí este es bastante representativo de lo que podría llegar a ser Johan con Tenma. Esto de dos personajes tomando distintas decisiones y a la larga los dos personajes un poco arrepintiéndose de las decisiones que tomaron. Bueno, de Johan no lo sabremos jamás y seguramente no estaba arrepentido de nada. Pero bueno, nada, uno pacta con el diablo, el otro decide no hacerlo, sería como el personaje más bueno o bondadoso, que también sí es un poco raro esto de que, bueno, pero se queda llorando y porque no hace nada. También a veces, bueno, parte del absurdo también del cuento en sí. Yo en realidad, donde más veo a los dos personajes es en Tenma y en Nina. Porque de alguna forma Nina es la que hace el trato con el diablo, por más que ella no lo sepa, y durante gran parte de su vida vive todas estas cosas que son buenas, sabiendo que en el fondo se van a terminar pudriendo, porque en el fondo no va a poder disfrutar de todas esas cosas, y Tenma es el que no hace el trato y termina sufriendo todas las consecuencias de no aceptar que Johan le había dado la oportunidad de ser la persona que podía ser. Incluso si vamos más atrás, Tenma ya no hace el trato al principio de la historia, no con Johan, sino con su suegro,
Cuando también podría haber caído en esta, de bueno, disfruto de los beneficios de lo que me dan, Sí, sí, sí. siguiendo los pasos que me piden. Entonces yo veo más esa conexión en esos personajes, que el diablillo es Yonna en este caso, y que los dos personajes son Nina y Tenma, que están en esa situación de disfrute y no disfrute de la cosa que hacen. Sí, yo tomo lo que decís, Javi, con respecto al Tenma del principio de la historia, y yo creo que los dos personajes de ahí son Tenma tomando distintas decisiones. El Tenma que operó, como le dijeron que tenía que operar al alcalde, que sería el de la Boca Grande, el que hace el trato con el diablo, el que se entrega a esa parte moral, ética, que empieza, que al principio de la obra se pone en discusión sobre si todas las vidas valen lo mismo, sobre los beneficios que le puede traer al hospital esa operación, entregándose a esa corrupción, a los manejos políticos, a todo lo que en algún punto denuncia la historia. Y el otro sería el Tenma, que bueno, que es el que conocemos en la historia, que no hace ese acuerdo con el diablo, que bueno, que hace su vida con lo que puede, con lo que tiene a mano, con los recursos con los que se va encontrando, y que después, bueno, tiene que decidir o tiene o entra en tensión, bueno, con ese monstruo interno, ¿no? O sea, ¿qué hago? ¿Lo mato o no? ¿Hago acuerdos con fulano o no? Creo que en algún punto como que muestra esos aspectos que lo vemos en Tenma. Y también hay otro punto que no tiene que ver con los personajes, pero sí con un recurso que me parece que ya lo comentaron recién, que es el tema de la repetición. Hay como un leitmotiv en estos... en este caso lo vemos en el segundo cuento, más claro. Con esta cosa que no se termina, ¿no? Con que vuelve a arrancar, como decías recién, Javier, también. Casi como si fuera, no sé, una especie de ruinas circulares, ¿no? De Borges. Sí, me quedé pensando en lo que decían ustedes de esto de los contratos firmados y no firmados. Me encanta que los tres tengamos teorías como re distintas y súper complementarias al mismo tiempo. Sí, porque para los tres, este personaje puede ser o Johan y Tenma, o Tenma y Nina, o Tenma mismo, en dos versiones de distintas. Sí, sí, sí. Y bueno, lo que decías vos, Luis, de esto de Tenma y las dos versiones, me pareció súper interesante, ¿eh? También se me vino la escena cuando Tenma termina de operarlo a Johan y bueno, le cae todas las pálidas, que pierde su puesto importante en el trabajo y demás. Y todo ese descargo que él hace con Johan ahí supuestamente inconsciente, por lo que después Johan mata a todos los importantes del hospital. Y hasta eso también podría ser como un contrato que él no quería firmar, pero que terminó entrando un poco, pactando ahí con ese demonio. Aunque él no lo sabía y no haya sido consensuado, es un poco, bueno, nada, el estar pactando cosas no muy copadas. Sí, creo que los tres coincidimos que Johan es el diablo. Eso. Sí. Sí. Eso estamos todos de acuerdo. Queda clarísimo. En eso coincidimos. Bueno, y para hablar un poquito del contexto en el que aparecen este y el otro cuento, es justo ese momento en el que, bueno, Nina se está recuperando en la casa de este marionetista. Un personaje muy tierno, muy melancólico, muy nostálgico, que me hubiera gustado verlo un par de veces más, en un par de capítulos o teniendo otros diálogos también con otros personajes. Fundamental no solamente para la reflexión interna que va haciendo Nina y se va en ese redescubrimiento sobre su vida, sino también haciéndonos avanzar en esa historia de ver quién es Buonaparta, ¿no? O sea, quién es Klaus Pope, quién es este personaje que va cambiando de nombre a medida que va escribiendo o que vamos conociendo sus cuentos, sus relatos, y que me parece como un nexo muy, muy importante, propio de los personajes secundarios de esta historia, ¿no? Como que todos son importantes en ese momento del manga. Es verdad, es un personaje como que te dan ganas de saber más, pero así como distribuye muy bien el tiempo entre los personajes principales, lo hace como con los secundarios. Aparece cuando tiene que aparecer, haciendo lo que tiene que hacer, y de alguna manera te queda, porque ¿viste? Aparece re poco, pero lo recordamos. O sea, no te olvidas de ese personaje. Yo me acuerdo mucho del final de cuando la saluda a Nina con la marioneta. O sea, me parece una escena hermosa, un personaje súper entrañable. Como eso de los que aparecen poquito, como algunos personajes del barrio turco. No sé, me gusta eso que vaya echando personajes pequeños, pero que te quedan
se quedan ahí. Y también, bueno, está bueno esto de que el cuento del hombre de los ojos grandes lo lee Nina y el siguiente cuento lo lea él. Como que está bueno también que tenga distintos relatores cada una de las historias. Sí, aparte este personaje está buscando escribir una historia, está buscando lograr que sus historias tengan la calidad que él considera que tiene las historias de su padre, a través de las marionetas, y siento que también él se siente muy, o sea, muy menospreciado con su arte, que también, si analizándolo, tiene que ver lo mismo con lo que decíamos de esto de los cuentos infantiles, o sea, cómo son menospreciados como arte menor, también como marionetista, también de alguna forma o sea, es un artista callejero que no tenía mucho éxito en la calle. No era que la estaba pasando bomba, que tenía un montón de gente mirándolo, más allá de que hacía muñecos hermosos, de que tenía obras hermosas, y era completamente menospreciado. Y eso, como vivir a la sombra de su padre y vivir a través de estos cuentos. Sí, de hecho a mí me pasó mucho cuando recién apareció, también que yo soy como un poco... O sea, cuando empiezo a leer este tipo de mangas o de historias soy muy desconfiada como de todos los personajes. Cada personaje nuevo que aparece, tipo, para mí es malo hasta que se demuestre lo contrario. Y cuando apareció este personaje fue como, ¿qué onda? Tipo, sos muy bueno, o estás medio mal de la cabeza. Y después como, no, claro, pobre, está re herido, está roto este personaje. Y sí, y se refleja muy bien como todas esas inseguridades. También teniendo en cuenta que, bueno, si el contexto de Johan y de Nina no fueron los mejores, seguramente el de este personaje tampoco. Teniendo el padre que tuvieron, seguramente ninguno de los tres la tuvo fácil. Y también me quedó mucho esto que decías vos, Luis, lo de los nombres. Bueno, también no es casualidad que justamente también el padre de ellos cambiaba constantemente de nombre y hasta de identidad, porque costaba un montón encontrarlo a Johan, más aún encontrar algo de Bonaparta y más aún encontrar algo de la madre. Esto del misterio también funcionaba bastante bien. Y se ve reflejado en sus personajes. Tipo, él cambiaba de nombre y en sus historias el chabón refleja eso, su mambo, los nombres y la identidad. Sí, en algún punto también creo que tanto Johan como Ana o este pibe fueron marionetas de Bonaparta, ¿no? Y bueno, él también termina haciendo una historia con Nina como protagonista en sus marionetas, que ahora no me la puedo acordar, si bien no es un cuento de Bonaparta, quizás hubiera estado bueno que lo hayan plasmado como para volver a leer ese relato que, bueno, creo que estaba enfocado en Nina o se estaba basando en Nina para armar su propia obra, ¿no? Como decía Javier. Y otro cuento que se lo lee él a ella es el del cuento del Dios de la Paz. Creo que para mí es el más turbio de los tres. Eso que el monstruo sin nombre me parece que es turbísimo, pero el cuento ese del Dios de la Paz creo que es mi favorito. Sí. Sobre todo por esa apertura que te deja del final, que es decir, bueno, ¿qué pasó ahora? Como el meme, ¿no? Bueno, contame ya, ¿qué pasó? El Dios de la Paz está siempre ocupado. Apenas tiene tiempo de mirarse al espejo porque se pasa el día tocando su trompeta. La trompeta del Dios de la Paz hace feliz a la gente. El Dios de la Paz está siempre ocupado. Apenas tiene tiempo de mirarse al espejo porque esparce un agua misteriosa. Del agua nacen verdes montañas que se pueblan de árboles y de hermosas flores. El Dios de la Paz está siempre ocupado. Apenas tiene tiempo de mirarse al espejo. En vez de eso, le pone nombre a la gente. Tú te llamarás Otto. Tú te llamarás Hans. Tú, Thomas. Y tú serás Johan. Para darle las gracias al monstruo, Johan le regala su sombrero. El Dios de la Paz está muy contento. Quiere ver cómo le sienta el sombrero. Y por primera vez se mira en un espejo. Pero lo que ve en el espejo es el diablo. Y el diablo del espejo le dice, tú eres yo, y yo soy tú. ¿Qué voy a hacer ahora?, se pregunta. Este diablo no dejará vivir en paz a la gente. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer ahora? El Dios angustiado, ¿sabes lo que hace? Yo sí, yo lo sabía. ¿Lo sabes tú? ¿Sabes lo que hace el Dios de la Paz?
¿Qué les pareció? Eso, dentro de los 3 cuentos que aparecen dentro de la obra, es el que más creo que tiene relación con Johan en este caso. Porque yo siento que él, más allá de saber que es malo, de alguna forma cree que está haciendo algo bueno, cree que está haciendo algo que debe hacer. Y es como que todos los personajes que lo enfrentan, o que él nunca, no que lo enfrentan, en realidad él nunca se termina mirando al espejo, o nunca se termina preguntando de alguna forma si lo que estaba haciendo estaba bien o estaba mal, lo que estaba haciendo correspondía o no correspondía, si era un demonio o no. Y creo que ese cuento realmente refleja eso, y también refleja esta idea de, volvemos a la idea de la identidad, pero esto, ¿qué somos nosotros? ¿Qué es cada uno a la mirada del otro o a la mirada de uno mismo? Uno puede sentirse la persona más buena del mundo por un montón de cosas, pero después se tiene que mirar al espejo y ver si realmente es bueno, y también tenés que ser nombrado o pensado como una persona buena por el resto de las personas que te rodean. Y en este caso es como eso, es bueno, va creando gente, el dios va creando, va armando un mundo, hasta que de pronto las personas que lo nombran lo convierten en un demonio, por decirlo de alguna manera. Le dan un regalo que lo hace verse como un demonio. Y creo que eso es una dicotomía muy, muy interesante con respecto a este cuento en particular. Para mí no es casualidad que sea el último cuento que conocemos en la historia. Lo conocemos casi en el final también. Me parece que los dos finales dialogan de manera perfecta. O sea, este cuento terminás y decís, bueno, ¿y qué? Y Monster termina y te pasa lo mismo. Decís, bueno, ¿y qué? ¿Y qué pasa con este monstruo? ¿Qué onda? Es como nada, dos finales que se relacionan un montón entre sí. Y bueno, de hecho, para mí los 3 cuentos están bastante conectados. O sea, para mí el monstruo del primer cuento es el mismo monstruo de todos los cuentos, y el nene que es Johan, que le da el sombrero al dios de la paz, bueno, o podría ser el demonio o el monstruo que le está dando ese sombrero que lo transforma en un monstruo. También para que se vuelva un poco esto de, bueno, ¿el dios de la paz era tan bueno como se creía, o en realidad era un monstruo? Bueno, ¿qué vino primero? Me copa esa que se siga como enredando en esa idea. Para mí, este cuento es un poco un autobiográfico de Bonaparte. No es Johan ni otros personajes, sino es el mismo, que él creía que estaba haciendo algo bien con los niños y con las niñas. Estaba leyendo, estaba tratando de armar o ese experimento de crear esos seres perfectos. Hasta que en algún momento puede ser el mismo Johan o puede haber sido algo que le haya dado cuenta que estaba haciendo algo que no estaba tan bueno y que bueno, termina haciendo lo que hizo en la mansión de las rosas, matando a todos y salvando a Nina básicamente, ¿no? Porque es la única que sobrevivió de todo ese experimento. Creo que habla más que todo de Bonaparte. Quizás sí, Johan es el que le da el sombrero, o Nina, pero creo que está más enfocado en el autor. Es un cuento que también tiene en su contenido como leitmotiv el tema de la autodestrucción. Tenemos al monstruo sin nombre que se va comiendo a todos los personajes. Tenemos al de los ojos saltones y el de la boca grande que terminan básicamente muriéndose de hambre. Y en este también vemos a un personaje que en alguna de las tantas teorías puede ser que se termina suicidando, viendo que él también era un monstruo, ¿no? No era ese dios de la paz que pensaba que era. Y en varios personajes, o en el mismo Johan, hay un poco esa tendencia de la autodestrucción. Si no es propia, es inducida. Sí, aparte también entendiendo la autodestrucción no solamente como algo que se tenga que ver como en el primer monstruo, que es como bastante gráfico cómo se autodestruye, sino autodestrucción como de distintas millones de maneras, que se ven también a lo largo de la historia. Todo el camino que recorre Johan es bastante autodestructivo. Hay bastantes personajes que lo son. De hecho, Lunge puede ser un personaje bastante que se autoboicotea constantemente dentro de su propio negacionismo, pero sí, hay un poco de eso también en todos. Me acordaba de Javier que hablaba de Johan mirándose al espejo, ¿no? Hay una escena de Johan mirándose al espejo que es bastante tétrica, en el que, bueno, es cuando él está vestido como Nina
y se mira al espejo, se saca la peluca y bueno, lo vemos a él. Creo que es una de las imágenes más fuertes y que más expresan esta dualidad, maldad, cualidad, todo lo que encierra a Johan y sus problemáticas, ¿no? Mal. Que hay que ver cuánto a sí mismo se miró, porque ahí estaba totalmente inmerso en el papel de Nina. Como... Y quizás era también él verse al espejo, era verse a él y a Nina también. O sea, él está constantemente buscando a Bueno, Nina, siendo su otra parte. claro, es lo que pasa también cuando vuelve de la Mansión de las Rosas. Esto de que vuelve y se ve que Nina dice que se vio a sí misma a recibirse, o sea, es como esa situación, también tiene que ver con esta idea de dualidad y de dos personas que se autocomplementan, o sea, que no se sabe quién es quién, básicamente. O sea, y incluso en ese sentido es tipo, yo fuiste vos a la mansión, ¿quién fue realmente a la mansión? O quién fue, si mi madre realmente te quiso mandar a vos o me quiso mandar a mí, a quién no quería, cuál era el hijo al que no quería. Los psicólogos que van a tener que pagar estos chicos, por favor. Nada, eso, justo esta idea del espejo y de mirarse tiene que ver con esto, con esta idea de quién es el demonio, con quién te transforma en un demonio, en el fondo. Después de los 3 cuentos que escuchamos o que vimos o que leímos en Monster, hay un cuarto que no está en el anime, que no está en el manga, sino que está en la novela que salió después, publicada el manga y visualizada la serie, que es Another Monster, que básicamente trata de un periodista que se encuentra con un caso que él cree que puede conectarlo con... De un caso también de un asesino en serie que puede conectarlo con los casos de Johan. Y a partir de ahí hace entrevistas, hace un trabajo de archivo, etc. Y encuentra, bueno, un cuarto cuento que se llama El despertar del monstruo, de Klaus Poppe. El despertar del monstruo. Había una vez una cueva tapada por una piedra muy grande. Las leyendas decían que dentro había un monstruo dormido. Se decía que quien despertara al monstruo dominaría el mundo, por lo que el niño más infeliz de la aldea hubiera dado lo que fuera por dominarlo. El niño le preguntó a un anciano, ¿cómo puedo despertar al monstruo? El anciano le contestó, tienes que llamarlo por el nombre de la persona más amada en el mundo. Precisamente ese día había una boda en el pueblo. Todos cantaban y bailaban felices. El niño vio a los novios y pensó, ahora ya sé quién es la persona más amada en el mundo. El niño fue a la cueva y gritó, Masenka Pepisek. Pero aquello no despertó al monstruo. En la aldea había un hombre muy fuerte, al que todos admiraban. El niño pensó, ahora ya sé quién es la persona más amada del mundo. El niño fue a la cueva y gritó el nombre del hombre, Shiri. Pero aquello tampoco despertó al monstruo. En la aldea había una muchacha que cantaba muy bien y hechizaba a todos con su voz. El niño pensó, ahora ya sé quién es la persona más amada del mundo. El niño fue a la cueva y gritó el nombre de la muchacha, Magdalenka. Pero tampoco así despertó al monstruo. En la aldea había un abuelo y una abuela que llevaban muchos años casados. Tenían un montón de hijos y nietos. El niño pensó, ahora ya sé quién es la persona más amada del mundo. El niño fue a la cueva y gritó el nombre de los abuelos, Bosenka Bonusek. Pero ni con esos nombres despertó al monstruo. Al ver tantas personas amadas, el niño se sintió como si dominara el mundo y se olvidó de la cueva. Pero un día encontró a una mujer que lloraba sola en un lugar apartado de la aldea. Mi hijo se ha perdido, se lo han llevado los duendes. La mujer le contó llorando cuánto amaba a su hijo y le dijo su nombre. El niño se quedó asombrado. Ahora ya sé quién es la persona más amada en el mundo. El niño se fue a la cueva y gritó bien fuerte su nombre. La piedra se movió lentamente. Cuando el niño vio al monstruo, crush crush, ñam ñam, gruf gruf, gluk. El niño se llamaba... Es un cuento
un poco extenso, más o menos similar al de Monstruo sin Nombre, que también un poco como que juega, ¿no? Con esta circularidad, con este tipo de historias que parecen que terminan, pero también arrancan desde el mismo punto. O al menos cuando yo lo leí, sentí un poco eso, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Sí, y si pusiéramos los cuentos en orden, este debería ser el primero. El que arranca con el monstruo, básicamente se llama El despertar del monstruo, así que si tomáramos los 4 cuentos como una historia completa, deberíamos decir que este es el principio, que empieza con el monstruo. Y este creo que es también el cuento que más habla de qué ser feliz, de qué es la felicidad o qué es lo que genera el cariño, o sí, la felicidad de cada uno. Cada uno de los personajes que el niño va a nombrar a la cueva como persona amadas, de alguna forma él los ve y piensa, bueno, como esta persona es feliz, como esta persona está siendo feliz por lo que le está pasando, debe ser una persona amada, debe estar viviendo amor. En cada uno de los personajes, o sea, la boda tiene que ver con algo que se hace en comunidad, y eso no termina siendo la felicidad. El hombre más fuerte básicamente tiene que ver con la admiración propia, la admiración de uno y del resto, que tampoco termina siendo la felicidad. La habilidad de cada uno, lo que tiene que ver con la chica que canta, tampoco termina siendo la felicidad ni el amor. Ni siquiera el tiempo, o sea, la pareja que dura mucho tiempo termina siendo el amor, sino que lo que termina siendo el amor, lo que termina dando realmente el amor, es la tristeza, básicamente. Es esta mujer que llora a su hijo, y esa tristeza es la que realmente termina dando el amor que despierta al monstruo. Súper interesante analizarlos desde ese punto de vista, sobre qué es el amor y qué es la felicidad, cuándo somos felices y cuándo somos amados, si en los momentos que más completos nos sentimos, estamos más rodeados de gente, o si en realidad en el momento más complicado, con las personas que realmente podés contar, que son las que realmente te quieren, o sea, realmente están a tu lado y no las que están en los momentos más felices. Es casi Cerati diciendo poner canciones tristes para sentirte mejor, ¿no? Como creo que leyó este cuento y después escribió ese tema. Mal. Pero sí, tal cual. No lo había visto de esa manera. Sí lo había visto como... o sea, no encontré la tristeza en la mujer buscando al hijo. Yo ahí lo que había interpretado era que ese hijo que ella buscaba era el mismo chiquito, que en esa búsqueda se fue como... Nada, se fue transformando tanto que terminó siendo desconocido para su propia madre. Y que creo que incluso él da el nombre probablemente de sí mismo. Y ese monstruo también era el mismo. Y como decís, del origen del monstruo, probablemente quizás ese mismo monstruo sea el que después se termina dividiendo en dos, sea el mismo monstruo que, como dice Mili, es parte del universo de los otros 2 cuentos siguientes. Puede andar también por ahí alguna de esas teorías, estar en todas partes todo el tiempo. Sí, aparte como que son la génesis, como decían ustedes, bueno, esto debería ser, como que si lo leemos y lo analizamos, podría ser el primer cuento. Bueno, y así también es como empezó la historia. Entregaste a la persona que más amaba, que era tu hija o tu hijo, no sabemos. Pero también es un poco eso, como bueno, el tener que ceder y entregar algo que amás para despertar al monstruo. Bueno, es básicamente como empieza la historia de Johan y de Nina también. A mí fue eso lo que más me quedó, además de lo extenso en comparación a los otros. Me parece que estuvo buenísimo y que también vuelve a repetirse esto de, bueno, de las repeticiones, que vuelve una, vuelve dos, vuelve tres. Nada, está bueno que sigue esas líneas argumentales. Para mí son es el mismo parte del multiverso. Y bueno, ya analizamos en sí los cuentos de Monster, su relación con el contexto de la obra, ¿no? Y de los personajes, pero también creo que son cuentos que funcionan por sí mismos. O sea, creo que si los podemos leer solos sin mostrarlos dentro de una historia más larga, sacándole ese contexto, creo que también tienen cierta funcionalidad y también tienen su propia identidad o propia personalidad. Creo que hasta los cuentos tienen su propia personalidad, no solamente los personajes secundarios de Monster.
¿Qué aspectos vieron o podrían considerar que fueran parte de la manera de construir relatos de Urasawa o su relación también con, sean cuentos infantiles? Primero, dos cosas que me parece que van por separado y se complementan. Primero, Urasawa me parece que tiene también el don y la capacidad y la genialidad de tomar distintos elementos y seguir narrando con esos elementos. Un poco como un ejemplo un poco más gráfico. Hay un montón de películas, ejemplo tal vez más claro que se me viene en la cabeza, Drive My Car, la última película extranjera en ganar el Oscar, dato color. Bueno, en esa película en particular el director toma la historia principal, toma una obra de teatro y cintas de grabación. Bueno, toma distintas formas de narrar una historia y lo complementa todo. Todo te termina contando lo mismo de distintas formas. Y me parece que Urasawa hace lo mismo acá. Es como, bueno, vos lees estos cuentos en orden y medio que estás siguiendo el camino de Monster. Y es impresionante cómo se complementan. A mí ese tipo de capas en las historias, cuando las hacen funcionar bien, me parece de las cosas más exquisitas que te puedes encontrar. Y después, por otro lado, bueno, sí, lo que decíamos antes, tiene una estructura muy típica de cuentos infantiles, sobre todo de los clásicos que veníamos diciendo, que suelen ser como tal vez sí más crueles. De hecho, yo los leí en el profesorado, no los leí de chica. No los recomiendo mucho para niñes, igual ni siquiera las películas clásicas de Disney, pero bueno, tienen como sus cosas bastante crueles, pero bueno, sí, también como esta cosa cruel, pero que los niños o las niñas tal vez no lo perciben de la misma manera que lo percibimos nosotros. Por ejemplo, el monstruo es como, no sé, como los duendes o en algunos cuentos, que también son como bastante jodidos y, bueno, tienen como esas personalidades un poco pintorescas y que parecen graciosos y en realidad hacen atrocidades. Y me parece que acá se ve mucho en el personaje de los monstruos que se comen y demás, las narices, como están dibujados también. A mí me queda mucho esta idea de lo infantil, de los cuentos, de esto que decís vos, de cómo las niñas toman, naturalizan ciertas cosas, y cómo el concepto del monstruo en los cuentos infantiles hoy en día no está tan marcado como antes. Más que nada por un montón de cosas, por un montón de cómo cambió el cine en sí. Muchas de las cosas para niños dejaron de tener el monstruo como algo que genera miedo para convertirse en algo mucho más divertido, por decirlo de una manera. Incluso yo pienso en mi nena, yo tengo una nena de 3 años, 4, y hoy en día ella ve las emociones a través de un cuento de monstruos de colores en el jardín. Entonces, en el jardín todos los días van y ponen una pelotita en la emoción del monstruo que corresponde a ese color. Sí, muy bien, chicos, sí. Entonces esta idea de que tomen los monstruos de otra manera, de que el mundo vaya cambiando el concepto del monstruo, tienen que ver con esto. Y estos cuentos son monstruos porque se llaman monstruos a sí mismos, porque hablamos de monstruos, pero dentro de los cuentos ninguno realiza ninguna cosa que genere monstruosidad, por decirlo de una manera. Creo que el monstruo que más miedo te puede llegar a generar es el del último cuento, porque se come al nene, pero de última es como tipo, bueno, ¿qué esperabas que pasara cuando despertabas un monstruo? O sea, ¿qué otra cosa podía pasar más que te terminara comiendo, terminara pasando algo malo? Es como que la naturaleza de los monstruos, en este caso, es buscar otra cosa, ¿sí? Es buscar tu propia identidad. Los dos monstruos que se separan, en realidad no quieren ser malos, no están buscando ser malos ni lastimar al mundo. Están buscando ver quién son. El dios de la paz está intentando hacer algo bueno. Es como que los monstruos no son lo clásico que tenemos del monstruo que da miedo, del monstruo que hay que destruir, sino que es otro concepto diferente. Insisto, es algo que últimamente está cambiando en los cuentos infantiles y en las historias, para ya no tener este miedo que teníamos de chicos al hombre de la bolsa. Sí. Y que iba a salir el cuco y nos iba a agarrar. También me quedo pensando en esto que decías vos.
la funcionalidad también de los cuentos y del cuento en específico y también en el momento. O sea, los cuentos clásicos de los que después fueron películas de Disney o hasta Caperucita Roja, eran cuentos que también estaban hechos para concientizar a los pibes básicamente de, che, no te vayas del pueblo solo porque afuera te puede pasar de todo. Y eran realmente terribles las cosas que pasaban. Antes, época medieval, muchos, no sé, los cuentos de los hermanos Grimm. Y también, bueno, la repetición era una manera de no olvidarse de lo que contaban. Entonces siempre lo contaban de la misma manera, por eso eran repetitivos, para que los pibes les quedara en la cabeza. Era una manera también de nada, de realmente, Caperucita Roja era para eso, para que nada, no te vayas, no te alejes, hacerle caso a tus padres. Por eso también son cuentos muy adoctrinadores, como bueno, si haces esto, te va a pasar esto, si haces esto está mal, si haces esto está bien, pero bueno, funcionaban en un contexto y en necesidades distintas. Toma esas bases, como las bases o las estructuras clásicas, pero obviamente que las toma y las pone en función de la historia que está contando. Y funciona re bien, porque es como decía Javi, bueno, es su idea de lo que para él es o no ser un monstruo. O sea, lo estamos viendo reflejado a Bonaparte, ¿no? Algo que también habíamos hablado en los primeros episodios, había un constante tratamiento sobre la monstruosidad o sobre el mal, basado en está mal, pero no sé si está tan mal. Que que hace incluso más monstruoso todavía, que tengas esa duda o esa tentación. Y es algo que creo que también forma parte de cada uno de esos cuentos. ¿Qué tan mal sería hacer un acuerdo? ¿Qué tan mal sería tener esa abundancia? Yo cuando estudié nos hicieron ver en realidad nos recomendaron La banalidad del mal, que habla particularmente de esto, que justo se relaciona mucho con esta historia, que habla de cómo muchos funcionarios nazis en la época del nazismo hacían cosas porque era su trabajo, básicamente. Para ellos muchas cosas eran números, muchas cosas eran decir, vamos todos para allá, todos para acá, y no había maldad en lo que hacían. Y esta película, y es un libro también, está basado en esto, en un juicio que se hace a un jerarca nazi, donde la filósofa, ahora no me va a salir, debería googlearlo, Hannah Arendt, descubre que la persona que estaban juzgando no era el monstruo que ella creía que se iba a encontrar. No era una persona mala, por decirlo de una manera. O sea, eran malos porque hacían cosas malas, pero no era una persona que había que odiar. No era una persona odiable, por decirlo de una manera. Se cumplía una orden de un superior que además cumplía la orden de otro superior. Y en esa fragmentación se terminaba también diluyendo esa maldad. Que era lo que, en este caso, por ejemplo, el herrero que le hizo el trabajo al asesino para que pueda entrar, matar a la pareja, que era un encargo que le había hecho Johan a cada uno de los dos, ¿no? Creo que era el primero, Junkers, era el cerrajero que había trabajado que lo termina matando Johan. Bueno, creo que también se relaciona con esta idea de los monstruos, de la monstruosidad del mundo. Sí, y como quizás parte de lo que hablamos también al principio, y siguiendo también quizás con esa lógica y con ese juego al que nos presta esta obra de lo circular, es que comenzaste justamente el análisis con el tema de la identidad, y creo que uno de los aspectos más monstruosos es justamente eso, no es perderla, no saber quién sos, y que haya gente que esté involucrada en esa pérdida y en esa destrucción, que te lleva a querer construirlo de cualquier manera. Y que bueno, en este caso vemos dos caminos distintos, ¿no? El de Johan y el de Nina. Sí, y bueno, sumaba sumaba que somos porque nos nombran y que de alguna forma, ¿qué somos si no nos nombran? ¿Quién es el monstruo del final si nadie puede llamarlo? Podría ser el viejito, de hecho, también el monstruo. El que le dice que le tiene que entregar a la persona más amada. Raro ese viejito. Tiró eso y se fue. Claro, raro. O era el demonio, no sé. Un montón. Que se transformó en el viejito para que caiga. Y con este análisis de los cuentos de Monster, estos 4 cuentos, sus
características, su relación con la historia, terminamos este episodio dedicado a la literatura en Monster. El próximo va a estar dedicado a la filosofía que vimos a lo largo de las distintas páginas y de los distintos capítulos. Gracias, Javi, por todo lo que nos contaste, todos los análisis que diste con respecto a esta historia. ¿Dónde te podemos encontrar en redes, en la web? En Twitter me pueden encontrar como Javier Grande, todo separado por guión debajo, incluso con un guión debajo en el final, donde tengo mi cuenta personal y abierta a todo lo que tengan ganas de escuchar y hablar. Y después también pueden encontrar en Noemi News, también en Twitter, que es un newsletter de videojuegos, estoy haciendo hace ya un año. En esos dos lugares son los que me pueden encontrar. Mili, ¿cuáles son tus espacios? A mí como Disilient con doble S y guión de abajo. Después, bueno, en El Camino del Héroe, podcast de la madre productora Héroe, ahí hablando siempre de cine. Y en El Camino del Samurái, hablando también de anime, mangas y otras cositas. ¿A vos, Luis? A mí me pueden encontrar en Twitter como @fortinducto y en siulpodcast.com.ar. Ahí también tengo algunos de los podcasts en donde estuve participando. Bueno, espero que les haya gustado y los y las esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.